Quiero empezar entonces este encuentro con respecto a la obra de Alberto Caeiro y los primeros poemas del Guardador de Rebaños, hablando de algunas anotaciones que podríamos hacer con respecto a la obra de Caeiro. Sin embargo, quisiera también establecer la reflexión con respecto a lo que hemos venido trabajando de estética y paganismo, mencionar el famoso hecho que se está dando estos días en el que hay un congreso de brujería, creo que es en Medellín, y hay unos grupos que están muy exaltados debido a esto. Entonces, antes de traer a la luz a Caeiro, quiero traer a Ricardo Reis, un poema de sus odas que dice: el dios Pan no murió, pues cada campo muestra al sonreír de Apolo el desnudo de Ceres pecho. Ahí veréis un día que el inmortal de pronto divino Pan retorna. No dio muerte a los dioses el triste Dios cristiano. Cristo es solo un nuevo Dios, tal vez el que faltaba. Aún Pan sigue dando el sonar de su flauta a los oídos de Ceres, recostada en los campos. Son los mismos los dioses, siempre claros y calmos, de eternidad repletos, despreciándonos siempre, día y noche trayendo y cosechas doradas, sin hacerlo por darnos día y noche los trigos, sino por otra causa azarosa y divina. En otro momento hablaremos con más detenimiento de las odas de Ricardo Reis, pero hay varias imágenes que quisiera traer a luz, sobre todo esta de que el Dios que faltaba. Es una imagen que también se aplica a Alberto Caeiro, pero sin duda en la propuesta inicial de Ricardo Reis es que el cristianismo complementaba el mundo de los dioses paganos, el mundo de los dioses griegos, romanos, y desde el neopaganismo se entiende como un Dios necesario, el Dios que sufre, porque los dioses son imágenes de experiencias naturales o humanas. Tenemos en Buda al Dios sereno, al Dios que ríe, o a la imagen de la divinidad, porque Buda no es un Dios. Tenemos a los dioses que danzan, por ejemplo. Tenemos en Shiva la danza del Dios. Y desde la perspectiva de Ricardo Reis tenemos en Cristo al sufrimiento de esta divinidad. A propósito, digamos, de quienes niegan en nombre de su propia divinidad a otras formas de expresar el complejo misterio de la naturaleza, si es que tiene misterio, porque para Alberto Caeiro no lo tenía, esta imagen de Pan empieza a resaltar. Pero quiero también que nos detengamos en lo que nos concierne hoy, que es Alberto Caeiro, el guardador de rebaños. Algunos de ustedes tienen, por supuesto, su lectura, sus imágenes, su trasegar con Caeiro. Lo que sucede con la poesía es que la poesía nunca, uno puede decir simplemente la leí. A veces repetimos novelas, a veces, muchas más, repetimos cuentos, los cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, siempre volvemos a ellos, o los cuentos de Raymond Carver, los de Clarice Lispector. Pero en los poemas uno no agota un poema diciendo yo ya lo leí. Uno siempre está dialogando con ellos, dialogando con su obra, entrando a que lo interpele. Y muchas veces la primera lectura es difícil, es compleja, es cifrada y se va abriendo despacio, que también sucede con la filosofía. Alberto Caeiro es tal vez el principal heterónimo de Fernando Pessoa en términos de que es el maestro de los demás heterónimos. Ahí podemos encontrar esta forma de verlo, y en Caeiro hallamos la manera de sentir el mundo de otra forma, lo que se entiende
por sensacionismo, lo que se entiende por una percepción directa distinta, sin mediaciones, o por lo menos que la mediación sea consciente de que toda mediación nos aleja de otras mediaciones. En el guardador de rebaños tenemos Alberto Caeiro, que nace en la vida de Pessoa, según la carta que envía Adolfo Casais Monteiro el 8 de marzo de 1914. Su biografía es distinta porque él nace en otro momento, a comienzos del siglo, a finales del siglo XIX, pero nace como tronco filosófico que alimenta a esa otra máscara de Fernando Pessoa, que es Fernando Pessoa. Él dice en la carta a Casais Monteiro: usted me va a disculpar por lo que le voy a decir, por lo absurdo de esta expresión, pero ha nacido en mí mi maestro. Y se dice que en una noche escribe de una sentada los primeros 30 poemas del guardador de rebaños, que Pessoa mantuvo en secreto a lo largo de 10 años. Después los va a publicar. Son muchos más poemas los que hay, digamos, en general. Pues tengo acá a la mano la traducción de Pretextos, la traducción de Ángel Campos Pámpano. Por otro lado, tengo en virtual la de Juan Barja y Juana Hinarejos de Abada, y son muchos. La construcción que aparece ahí es una construcción bastante llamativa que tenemos en la obra de Alberto Caeiro. Bien, de Caeiro podríamos decir que su nombre tiene que ver con el carnero. Fue una broma que le quiso hacer a su amigo Fernando Pessoa a Mário de Sá Carneiro, que si le cortamos sería Mário de Sá Caeiro, y era tratar de mostrarle en el siglo XX un poeta bucólico, también poner en duda aquello que se entiende como poeta bucólico. Su amigo se suicidó a los 26 años en París y Alberto Caeiro muere a los 26 años de tuberculosis en Lisboa. Quiero detenerme en lo que mencionan algunos heterónimos acerca de Alberto Caeiro. Uno de los heterónimos es Alexander Serge, uno de los primeros que aparece en la escritura de Pessoa, en una entrevista que le hace a Alberto Caeiro. Cuando va a entrevistarlo, dice Alexander Serge acerca de él: habla siempre con frases objetivas, excesivamente sintéticas, censurando o admirando, rara vez admira, pero con absolutismo, despóticamente, como si no estuviese dando una opinión, sino diciendo la verdad intangible. Otro de los heterónimos que admira muchísimo a Alberto Caeiro, es otro de sus discípulos, porque los heterónimos son discípulos de Caeiro, es Ricardo Reis, con quien empezamos este encuentro, y él dice que con Alberto Caeiro el gran pan ha resucitado. Y hay una carta de Pessoa a Cortés Rodríguez, donde dice que si hay una parte de mi obra que tenga un puño de sinceridad, esa parte es la obra de Caeiro. El gran pan ha resucitado porque es la resurrección del paganismo, y quiero retomar esta imagen del dios Pan, porque el dios Pan, como sabemos, es el fauno. Si vieron el laberinto del fauno, tiene una imagen visual, o si han visto la pintura de Goya, el aquelarre, pueden tener también una imagen, ya sea del cine o de la pintura, de las artes plásticas, donde es esta figura que a nosotros, las abuelitas, nos dijeron que era el diablo. Tiene cachos, chivera, patas de cabra, cola de cabra, y es esta representación que realmente lo que mostraba era la fascinación de las brujas por este dios del bosque, que a pesar de los siglos de cristianismo no desapareció ni murió, y por esto el gran poema de Ricardo Reis, el gran pan no ha muerto, el dios Pan no ha muerto, y habla de este pan que ha resucitado en Alberto Caeiro. Álvaro de Campos, que es otro de los heterónimos de Pessoa, analiza las consecuencias del tipo de mirada que arroja Alberto Caeiro sobre la realidad, cuando dice: la obra de Caeiro tiene, sin embargo, y más allá de esto, un efecto crítico
estos versos de la sensación directa, oponiendo su alma a nuestros conceptos sin naturalidad, a nuestra civilización mental, artificial, contada en cajones, rompe con los trapos que tenemos por traje, nos lava la cara de la química y el estómago de los farmacéuticos, entra en nuestra casa y nos muestra que una mesa de madera es madera, 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 y que la mesa es una alucinación necesaria de nuestra voluntad que hace mesas. Felices quienes por su momento o por un momento de su vida consiguen ver la mesa como madera, sentir la mesa como madera, ver la madera de la mesa sin ver la mesa. Después sabrá que es una mesa, pero durante toda su vida no olvidará que es de madera y amará la mesa como mesa mejor. Esto es el ver las cosas, esta es la sensación de las cosas, el sentir las cosas, más allá de toda esencialidad, porque también hay un devenir. Es lo que con Heidegger, que a veces nos reímos mucho en filosofía cuando se habla de la coseidad de la cosa, es a lo que va, sin esencialismos, pero sí a encontrarse con la cosa misma. Caeiro incluso habla de sí mismo en la entrevista que le hace a Alexander Serge, y miren la creación de Pessoa, la capacidad de poner a un heterónimo a entrevistar a otro heterónimo, tan distintos el uno del otro. Y Caeiro dice: soy un hombre que un día, al abrir una ventana, descubrió esta cosa importantísima, que la naturaleza existe. Verifiqué que los árboles, los ríos, las piedras son cosas que verdaderamente existen. Nunca nadie había pensado esto. No pretendo ser más que el mayor poeta del mundo. Y este ser el mayor poeta, no tanto por comparación con estilo o calidad, sino con intensidad, con percepción de la naturaleza, con relación con las cosas, con encuentro con el mundo. Les voy a pedir por favor que silencien sus micrófonos, porque ya ha ocurrido en 2 momentos que están interrumpiendo, y la idea es que podamos hablar con tranquilidad. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta este mundo que plantea la obra de Pessoa con Alberto Caeiro, quiero leer algunos de sus poemas, de los poemas de Alberto Caeiro, que aparecen en El guardador de rebaños. Muy bien. Yo nunca guardé rebaños, pero es como si los guardase. Mi alma es como un pastor, conoce el viento y el sol, y va de la mano de las estaciones, andando y mirando. Toda la paz de la naturaleza sin gente viene a sentarse a mi lado. Mas yo me pongo triste como una puesta del sol, va entristeciendo nuestra imaginación. Cuando se enfría al fondo la llanura y se siente la noche que atraviesa como una mariposa la ventana. Mas mi tristeza es sosiego, dado que es justa y natural, y esto es lo que debe haber en el alma cuando piensa que existe, y las manos cogen flores sin que ella lo advierta, como un ruido de cencerros más allá de la curva del camino. Mis pensamientos se ponen muy contentos. Solo me apena saber que así se ponen, porque de no saberlo, en vez de ponerse contentos y tristes, se pondrían alegres y contentos. Pensar molesta, como ir bajo la lluvia, cuando el viento crece y parece llover más. No tengo ambiciones ni deseos. Ser poeta no es ambición mía, solo es mi manera de estar solo.
Y si deseo a veces, por fantasear, ser un cordero, o el rebaño entero para ir disperso por toda la ladera, siendo muchas cosas felices al tiempo, es solo porque siento lo que escribo a la puesta del sol. Cuando una nube va pasando su mano por encima de la luz y corre un gran silencio a través de la hierba. Cuando me siento para escribir versos o paseando por atajos y caminos, escribo versos en un papel que está en mi pensamiento. Siento un cayado en las manos y veo mi perfil sobre un otero, mirando mi rebaño y viendo mis ideas, o mirando mis ideas y viendo mi rebaño, y sonriendo vagamente, como quien no comprende lo que dicen y desea fingir que lo comprende. Saludo a todos los que me leyeren, quitándome el sombrero de anchas alas cuando me ven al lado de mi puerta. Apenas aparece la diligencia en lo alto del otero, les saludo y les deseo sol y lluvia, cuando la lluvia es necesaria, y que sus casas tengan al pie de una ventana abierta una silla predilecta en donde sentarse leyendo mis versos. Que al leer mis versos piensen que yo soy cualquier cosa natural. Por ejemplo, el viejo árbol a cuya sombra de niños se sentaban, cansados de jugar, limpiándose el sudor de la cabeza ardiente, con una manga del mandilón a rayas. Esta es la forma como se presenta Alberto Caeiro. Se presenta como ese maestro guardador de rebaños, que son rebaños sin ovejas, porque es de anotar, decía Álvaro de Campos, que a Alberto Caeiro no le gustaban los animales, pero es pastor. Y es que lo que pastorea son pensamientos, y pareciera contradictorio, porque después esto que va a pastorear no es un pastorear propiamente pensamientos, sino lo que se podría entender como no pensamientos. La posibilidad de deshacerse del aparato conceptual, de esa forma de disfrazar las sensaciones, de esa forma de ocultarse de la vida, poniendo conceptos entre el yo y la vida, sabiendo que el yo también es un concepto, para encontrarse con las cosas tal como se le aparece. Y allí que diga, yo soy un guardador de rebaños que nunca guardó rebaños. Mi alma es como un pastor, y está el uso del símil que aparece acá. Hay una serie de símiles interesantes, aunque lo que le interesa a Alberto Caeiro no es tanto la técnica literaria, sino el despojamiento incluso, porque miren que no tiene rimas, es verso libre. Y dentro de esa libertad está construyendo toda una obra, que es esta obra de relacionarse con la naturaleza, y después va a deconstruir el concepto que tenemos de naturaleza y su propio concepto de naturaleza, porque no hay más que las cosas. En lugar de aquello que es naturaleza en general, hay cada cosa en particular. Uno de sus poemas dice: el recuerdo es una traición a la naturaleza, porque la naturaleza de ayer no es naturaleza, lo que fue no es nada, y recordar es no ver. Cierra este poema cuando dice: pasa, ave, pasa y enséñame a pasar. La naturaleza como el paso, pero la naturaleza también como esa idea que vamos usando para englobar las cosas. Sin embargo, cada cosa es ella misma. Cada cosa es su propia relación con ella, y por lo tanto lo que hay acá es una deconstrucción del concepto occidental que se ha armado en torno a la idea, en torno al pensar, en torno a la naturaleza, y es un saludar, celebrar. Podemos ver este poema muy en similitud con Whitman, una salutación. Dice que saluda con su sombrero,
quitándose el sombrero a las personas, y se goza de esa tristeza en la forma de sosiego, que también es una de las imágenes fuertes de la poesía de Caeiro y en general de la poesía portuguesa y del ser portugués, que es la saudade, y es esta nostalgia por algo que nunca se ha tenido, la sensación de perder aquello que no se ha logrado alcanzar, y también el deleite de mirar aquello que se va por el mar, pero que se hace desde la mirada del puerto. Aquel que mira desde el puerto y ve los barcos alejarse, es más o menos esta sensación que aparece acá. Él saluda a las personas y se presenta como un poeta, que para mí este es uno de los versos más bellos de Pessoa en toda su obra. No tengo ambiciones ni deseos. Ser poeta no es ambición mía, es mi manera de estar solo. Y en este sentido es habitar poéticamente el mundo, como lo dijo Hölderlin, y habitar poéticamente para sentir, porque esta es una poesía que podríamos llamar de la transparencia. Una poesía que se despoja de la poesía, una poesía que despoja los preconceptos, o que por lo menos busca hacerlo, y sabiendo que no podemos vivir sin preconceptos, por lo menos que el preconcepto sea saber que el resto es un armazón que no nos permite relacionarnos con las cosas. Como digo, es un poeta que saludo a todos los que me leyeren, quitándome el sombrero, y les desea esto que es muy simple, pero que es suficiente, porque a Alberto Caeiro le interesa muchísimo lo apenas suficiente, y es el sol y la lluvia necesaria, el sol necesario y una gran ventana. La imagen de la ventana es recurrente en la obra de Alberto Caeiro. Casi que podría decirse que su poesía es una ventana, y una ventana que deja ver. No tanto una ventana que uno ve, sino una ventana que permite ver, que permite el mirar a través de ella, y permite mirar al mundo, ese mundo que se desnuda y se despoja de imágenes. En el segundo poema se enfoca muchísimo en el asunto del mirar. Si ya hablo de la ventana, ahora habla del gesto mismo del mirar. Y si notamos, en la obra de Alberto Caeiro hay mucho cuerpo. Es un cuerpo relacionándose con otros cuerpos además sensibles, que nosotros llamamos naturaleza, pero él a cada cuerpo lo llama según su forma, según su manera. Y por esto dice: mi mirar, y ahí lo ven en portugués, o meu olhar. Olhar es uno de los verbos fundamentales en Caeiro. Es tan nítido como un girasol. Tengo costumbre de andar por los caminos mirando a la derecha y a la izquierda, y de vez en cuando mirando hacia atrás. Y así lo que veo a cada instante es lo que antes nunca había visto y que yo sé advertir muy bien. Sé asombrarme respecto de mí mismo, como lo haría un niño si al nacer realmente supiese que ha nacido. Siento que voy naciendo a cada instante para la eterna novedad del mundo. Creo en el mundo como en una margarita porque lo veo, mas no pienso en él porque pensar es no comprender. No se hizo el mundo para pensar en él. Pensar es estar enfermo de los ojos, sino para mirarlo y aprobarlo. No tengo filosofía, yo tengo sentidos. Si hablo de la naturaleza, no es porque sepa lo que es, sino porque la amo, y la amo por eso, porque quien ama nunca sabe lo que ama, ni sabe por qué ama, ni lo que es amar. El amar es inocencia eterna,
y la única inocencia es no pensar. Este poema contrasta el mirar con el pensar, contrasta la filosofía con los sentidos, contrasta el ponerse en camino, que es lo que decía Heidegger, que era pensar, ponerse en el camino del pensamiento, dejarse atrapar. En Alberto Caeiro, más que pensar es sentir, pero este sentir es una forma de pensar distinta a las formas como se ha pensado en Occidente. Se piensa siendo cuerpo, se piensa con los sentidos, se piensa siendo sentidos. Y en esa costumbre hay una transparencia. Por supuesto que si miramos a Alberto Caeiro como si fuera solamente una persona que está hablando de sí misma, estaríamos viendo un tipo que habla de sí como si fuera lo máximo, pero si lo pensamos como figura texto, como personaje texto, es un texto que nos está diciendo que él en cuanto texto mira y nos hace mirar. Al final Alberto Caeiro, y luego lo dice, un animal que ha producido la naturaleza, una cosa de naturaleza propia como lo es una piedra, es un texto que surge poéticamente, como pensaban los griegos, que brotaba el mismo arte. Los griegos hablaban de la physis que es brotar, y no se trata tanto de una physis o una naturaleza de la que podemos disponer, sino más bien un constante brotar. Una de las formas de alabanza al brotar de la naturaleza entre los griegos era decir que Dioniso está saliendo, y decía no Dioniso, porque aparecía en este brotar de la physis. Y también el arte se convierte en un brotar de la physis en el ser humano, que es parte de esa physis. Es decir, naturaleza es más que lo disponible. Naturaleza es la posibilidad de relacionarse con las cosas, siendo una cosa en la que brotan las cosas, o un espejo en el que se reflejan, se transparentan aquellas cosas que hacen parte de uno o en las que uno está incrustado. Por eso el asombro, y es un asombro de sí mismo también muy vinculado con el asombro que tenían los griegos, taumasein, que dice Hannah Arendt, era como si los griegos creyeran, sobre todo desde la perspectiva de los dioses, que los dioses asistían a una obra de teatro. La palabra teorein, que es contemplar, es asistir a la contemplación del teatro para entender, tratar de entender, divertirse, sorprenderse frente al devenir de las cosas. Sobre todo pues desde la perspectiva de los dioses, lo que pasaba con los hombres y las mujeres, todo esto que los asombraba y los divertía tanto, la tragedia, la comedia en la vida humana. De ahí este asombro, y este asombro es el niño que está sintiéndose nacido porque es la naturaleza sintiéndose en ella. Entonces este texto, persona que es Alberto Caeiro, todo pasa en él para que pueda pasar en la lectura que hacemos de él y algo de eso pueda pasar en nosotros. Su creencia, y empieza ya con una línea argumental, porque tenemos verbos, olear, ver, pensar, creer, comprender, y su creencia es en lo que ve. Creo en el mundo como en una margarita porque lo veo. Al revés, digamos, de la otra tradición, que si por un lado está la tradición filosófica, por la otra está la tradición del cristianismo, del cristismo, a la que se refiere Pessoa y así nombra el heterónimo Antonio Mora, es precisamente frente a esta idea de que si creo, después voy a ver.
En Alberto Caeiro lo que está es: yo creo en lo que estoy viendo, ni siquiera en lo que después voy a ver, sino en lo que estoy viendo. Pero no pensar, porque pensar es no comprender, es distinta la verbalidad que aparece ahí. Pensar y comprender, pensaríamos que es lo mismo, pero es diferente, porque el comprender es el agarrar, el percibir, el anudarse. Usamos aprender, usamos desprender y usamos comprender. Y si vemos el comprender, el prefijo que hay, lo que implicaría es el agarrar con, no con nuestras manos, sino aquello que nosotros hacemos también nos está haciendo. Aquello que nosotros tomamos también nos está tomando. Y dice que el mundo no se hizo para pensar en él, porque esto es cosa de enfermos. La enfermedad también es clave en la mirada de Alberto Caeiro. La enfermedad pertenece a los filósofos y a los místicos. El mundo está para mirarlo. El mundo está para asentir, para decir que sí. Y ni siquiera está esa negación que la mayoría de nosotros tenemos, sobre todo viviendo en ciudades. La ciudad nos está negando y nosotros la estamos negando a ella. Todo esto que no nos gusta, que nos molesta, que nos incomoda, que nos ahoga, el ruido, sobre todo el ruido, que es una cosa inhumana, lo más deshumanizante que pueda haber, y el resto de contaminaciones. El mundo, este mundo que él plantea, cuya música es el sonido de un arroyo, está para asentir, para decir que sí, y hay un completo sí. Claro, por supuesto, Álvaro de Campos le va a decir sí al ruido, porque es otra cosa, porque es otra mirada. Pero en Alberto Caeiro todo es un decir sí, como Nietzsche se refiere a ese niño del santo decir sí, y el santo decir sí es la afirmación de todas las cosas. Yo no tengo filosofía, tengo sentidos. Esta frase, este verso y el del poema anterior que mencionábamos ahora, son dos de los más contundentes a mi modo de ver, o por lo menos los que a mí más me llegan. Yo no tengo filosofía, tengo sentidos. Tal vez casi como un credo cairiano. De allí que Ricardo Reis dijera que Alberto Caeiro es el fundador de una nueva religión, y Antonio Mora lo confirma. No desde el saber, sino desde el sabor, que al final lo que uno sabe es porque le sabe. Si hablo de la naturaleza no es porque sepa lo que es, sino porque la amo. Es decir, no un saber que pasa por un mero proceso de cognición cartesiano. Incluso vemos en Alberto Caeiro un anticartesianismo, de este pienso, luego existo y todo lo entendemos. No es como lo plantean en los memes: pienso y después de pensar voy a existir, sino ergo, cogito, ergo, es decir, porque pienso, entonces entiendo que existo. Más bien en Alberto Caeiro es mi existencia, es este sentir. Y este amar que es un sentir, el amar y el amor en Pessoa en general es muy particular. En el libro del desasosiego hay una amada y un amante, y algunos especialistas dicen que es la literatura. En El pastor amoroso, que son unos poemas que escribió Alberto Caeiro y luego sus discípulos van a decir que está enfermo, porque ya empieza a pensar como un enfermo. Se desprende de ese vínculo amoroso con el sentir y empieza a llenarse de sentimentalismos, es decir, el sentir no son sentimentalismos, es muy distinto. Y esta inocencia, que es afirmación, porque la inocencia, como decía Nietzsche, es ese santo decir sí, y la santidad es aquello que es completo, que no le falta nada, que incluye dentro de sí al mal. Circular, redonda, teleios, es la palabra griega que incluso se usa en los evangelios.
cuando se dice que vuestro Padre es perfecto, y lo dice Jesús también hablando de las aves del campo y de la lluvia y del sol, que era una figura también un poco desvinculándola de toda la estructura en la que la metieron las religiones, un poco más cairiana, no tanto, pero un poco más de lo que hemos imaginado. Y es lo mismo, teleios es ser completo, y ser completo es tener dentro de sí el bien y el mal y afirmar todo como parte de la vida. Por eso es inocencia. Inocencia es no haberse dejado tocar, no tanto por el mal, sino por aquello que nos parte entre el bien y el mal. Y esta única inocencia es no pensar. En el tercer poema dice Alberto Caeiro: al atardecer, asomado a la ventana y sabiendo de soslayo que hay campos enfrente, leo hasta que los ojos me arden el libro de Cesario Verde. Qué lástima. Él era un campesino preso en libertad por la ciudad, pero su modo de mirar las cosas y su manera de mirar las calles y de irse fijando en las personas es la de quien mira hacia los árboles y depone los ojos al camino por el que va avanzando, mientras que va fijándose en las flores que crecen por los campos. Por eso tenía esa gran tristeza que nunca dijo tener exactamente, pero andaba a través de la ciudad como quien no anda por el campo, triste como aplastar flores en libros y poner las plantas en macetas. Cesario Verde es una figura muy interesante en las lecturas que hace Fernando Pessoa, porque Cesario Verde representa el campo. Es un poeta que vivió en Lisboa, proveniente del campo, y en la lectura que hace Alberto Caeiro de él, es que es capaz de ver las cosas como se ve en el campo. Cada cosa, cada árbol, cada rama. Si ustedes leen, por ejemplo, El varón rampante de Italo Calvino, es un adolescente que a los 12 años, por rebelarse contra su familia, se sube a un árbol y nunca más se baja de allí, vive toda su vida montado en el árbol y conoce cada bifurcación distinta de otra, cada rama distinta de otra, porque nosotros vemos árboles un montón y los pensamos iguales, pero cada rama de cada árbol es ella misma, cada horqueta, cada forma es su propia realidad. Y lo que admira Alberto Caeiro de Cesario Verde es precisamente esto, que tenga Cesario Verde ese modo de mirar. De nuevo, el mirar como el verbo olhar. Incluso en portugués dice: leio até me arderem os olhos. ¿Sí? Leo hasta que me ardieran los ojos. Y más adelante dice: mas o modo como olhava para as casas. Olhava, olhar, olhos. Es decir, nosotros decimos mirar y decimos ojos, pero es como si estuviéramos diciendo ojear, poner los ojos en. Todo es un proceso corporal aquí. Son los ojos mismos en su ejercicio de estar actuando, de estar relacionándose con las cosas. Y lo interesante en Cesario Verde es que Cesario Verde en su poemario describe los prostíbulos de Lisboa y los describe como lugares o sea, a las mujeres las describe como flores, como plantas, como árboles, como olores, como sabores. Es un libro que podríamos decir muy frutal, y es precisamente porque él ve los cuerpos como se miran las cosas en el campo, sin generalizar, que digamos el gran logro del pensamiento occidental ha sido abstraer para generar teorías. Las teorías son abstracciones
desde las cuales se pueda ver el todo. El proceso de Pessoa, aprendiéndolo según Alberto Caeiro, de Cesario Verde, es en lugar de abstraer, concretizar. Y eso concreto es el ejercicio de una mirada fuerte, concentrada en la cosa misma, en cada cosa, mientras se avanza en ella. Es decir, entrar en un devenir de las cosas que devienen percibiéndolo. Y esta tristeza que refleja en él es precisamente lo que se pierde, es mirar la ciudad y saber que no se vuelve a ese campo que se perdió. También siempre hay algo que se ha perdido, pero también hay una celebración de esto que se pierde en la medida en que arroja la posibilidad de mirar. Entonces, es el aprender el mirar. En el cuarto poema del guardador de rebaños hay un giro, el cuarto y el quinto. Si ya tenemos una relación con el pensar más filosófico, más abstracto, más universal, diríamos, entre comillas, en el cuarto y quinto poemas hay una relación estrecha y fuerte con el creer en relación con las tradiciones. Este poema cuarto dice: esta tarde cayó la tormenta, laderas del cielo abajo, como una enorme roca, como quien desde una alta ventana sacudió un mantel y las migas, y al ir cayendo todas juntas, hacen un poco de ruido al caer. Chirrió la lluvia cayendo desde el cielo y fue ennegreciendo los caminos. Cuando los relámpagos sacudían el aire y abanicaban el espacio como una gran cabeza que nos dice no, no sé por qué, pues no tenía miedo, me puse a rezar a Santa Bárbara como si fuera una vieja tía. Es que rezando a Santa Bárbara me sentía más simple todavía de lo que creo ser. Me sentía casero y familiar, habiendo pasado la vida tranquilamente, como el muro del quintal, teniendo ideas y sentimientos por tenerlos, como una flor tiene color y perfume. Me sentía alguien que pudiera creer en Santa Bárbara. Poder creer en Santa Bárbara. El que cree que existe Santa Bárbara pensará que es persona y que es visible. ¿O qué pensará de ella? ¿Qué artificio? ¿Qué saben flores o árboles o rebaños de Santa Bárbara? Una rama de árbol, si pensase, no podría nunca llegar a concebir santos ni ángeles. Podría creer que el sol es Dios y que la tormenta es un grupo de gente enfadada encima de nosotros. Cómo los más simples de los hombres son de enfermos, estúpidos, confusos, comparados con la simplicidad y con la salud del existir de árboles y plantas. Y yo, pensando en eso, me sentí otra vez menos feliz, quedé sombrío, lúgubre, enfermizo, como lo es un día en el que todo día amenaza tormenta y no llega siquiera por la noche. Además de la anécdota, que es muy divertida, porque Alberto Caeiro siente la tormenta y reza a Santa Bárbara, que es la patrona de las tormentas. De allí que en la santería se vincula a Santa Bárbara con Changó, que es el dios de las tormentas y la patrona de las tormentas. Le reza efectivamente a ella, la llama como si fuera una tía, a ver qué le dice, a ver si le ayuda. Y desde este lugar crea una reflexión cuando plantea, incluso con ironía, poder creer en Santa Bárbara. Qué bueno para los que creen. Qué buena esa ingenuidad de los que creen,
pero qué artificio es creer. Y lo compara con una rama de un árbol que dice, ¿para qué abstraerlo en una figura metafísica? Si podemos creer, es en lo que vemos, ya lo había planteado, y ese creer en lo que vemos es lo material, lo físico. Es decir, lo que se podría creer si se creyera en una unidad gobernante de todo, es en este Dios, en esta divinidad solar, digámoslo así, y desde ese lugar empezar a materializar la relación con las cosas. Por eso dice, es artificio. Y la simpleza acá no la está exaltando, la está comparando con la estupidez y con la enfermedad. Porque así como el pensar es tener los ojos enfermos, el creer es estar enfermo de los sentidos, es no ver. El creer es no ver, en Alberto Caeiro. Es estar confundido. Porque hay otra simplicidad, que es la simplicidad de las plantas, la simplicidad del existir. Habla de la plena, de la clara simplicidad. O sea, la simplicidad de la claridad en relación con las cosas. Entonces se ríe de sí mismo y dice, bueno, y me quedé enfermizo, lúgubre, incluso menos feliz, porque al final lo que estaba era la tormenta. Y esto nos conecta con el poema quinto del guardador de rebaños, que a mí es el que más me gusta. Plantea los elementos fundantes de una antimetafísica que aparece en Alberto Caeiro, o de una crítica a la construcción de una moral, de un modo de vida, de una ética, de una creencia basada en la metafísica. La metafísica tiene varias acepciones. Acá no es tanto la de Aristóteles, que bueno, por anécdota los libros de la metafísica se llamaron Ta Metafísica porque estaban al lado de los libros de la física, estaban más allá de la física. Y luego se ha desarrollado toda una teoría. Creo que lo más cercano que nos puede ayudar a entender la metafísica es la interpretación que hacen Heidegger y Nietzsche, sobre todo Heidegger, en un texto que se llama La frase de Nietzsche, Dios ha muerto, donde interpretando a Nietzsche dice que la metafísica es la sustentación de un modo de vida sostenida en la creencia de que hay algo o alguien que vigila nuestro comportamiento y se ha construido un universo, un mundo, una moral, un modo de pensar en relación con este ente o con lo y que hace que todo se convierta en ente. Es decir, volver al ser un ente es volverlo metafísico. En Alberto Caeiro es más simple, incluso esta metafísica al comienzo podría entenderse como filosofía o modo de pensar, y se antepone a la concreción de las cosas, a una corporeidad sintiendo otros cuerpos, y estos otros cuerpos atravesando la propia corporeidad. Hay bastante metafísica en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? Vete a saber qué pienso del mundo. Si enfermase, pensaría en eso. ¿Qué idea tengo de las cosas? ¿Qué opinión tengo de las causas y de los efectos? ¿Qué he meditado sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo? No lo sé. Para mí pensar en eso es cerrar los ojos y no pensar.
es correr las cortinas de mi ventana, pero no las tiene. El misterio de las cosas, vete a saber lo que es el misterio. El único misterio es que haya quien piense en el misterio. Quien está al sol y cierra los ojos, empieza a no saber lo que es el sol y a pensar muchas cosas llenas de calor. Pero abre los ojos y ve el sol y no puede ya pensar en nada, porque la luz del sol vale más que los pensamientos de todos los filósofos y todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace y por eso no yerra, y es común y buena. Metafísica. ¿Qué metafísica tienen esos árboles? La de ser verdes y copudos y tener ramas, y la de dar fruto en su momento, cosa que no hace que pensemos nosotros, que no sabemos percibirlos. Mas, ¿qué mejor que su metafísica? La de no saber para qué viven, ni tampoco saber que no lo hacen, que no lo saben. Pone entre comillas, constitución íntima de las cosas, sentido íntimo del universo. Todo eso es falso, no quiere decir nada. Es increíble que se pueda pensar en cosas de estas, como pensar en fines y razones, cuando el comienzo de la mañana está rayando y sobre el costado de los árboles un vago oro lustroso va perdiendo su oscuridad. Pensar en el sentido íntimo de las cosas es demasiado. Es como pensar en la salud o llevar un vaso al agua de las fuentes. El único sentido íntimo de las cosas es que ellas no tienen sentido íntimo alguno. No creo en Dios, pues no lo vi jamás. Si Él quisiese que yo creyera en Él, sin duda que vendría a hablar conmigo y entraría por mi puerta adentro diciéndome, aquí estoy. Esto puede que suene ridículo al oído de quien por no saber lo que es mirar las cosas, no comprende a quien habla de ellas, con el modo de hablar que enseña al advertirlas. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el brillo de la luna y el sol, entonces creo en Él. Entonces creo en Él a todas horas, y mi vida entera es una oración y una misa, y una comunión con los ojos y por los oídos. Pero si Dios es los árboles y las flores y los montes y el brillo de la luna y el sol, ¿por qué lo llamo Dios? Lo llamo flores y árboles y montes, brillo de luna y sol. Porque si Él se hizo para que yo lo viera brillo de luna y sol, flores, árboles, montes, si me aparece como siendo montes, árboles y brillo de luna y sol y flores, es porque quiere que lo conozca yo como árboles y montes, como flores, brillo de luna y sol. Y por eso mismo le obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que Dios de sí? Le obedezco viviendo espontáneamente, como alguien que abre los ojos y ve. Y le llamo brillo de luna y sol, árboles, flores, montes, y lo amo sin pensar en Él. Y lo pienso en cuanto oigo y veo, y así voy con Él a todas horas. En este poema aparece la noción del misterio. El misterio implica que algo está oculto detrás de lo que vemos, que algo se esconde detrás de lo que pensamos. La concepción de revelar, de revelación, es quitar el velo. Y ese quitar el velo para llegar a una verdad, lo que se llama tautológicamente la realidad real, la verdad verdadera, ese tipo de cosas, como si el resto fuera falso y detrás hubiera algo escondido, que se nos revela, se nos manifiesta, ya sea por la vía
del ejercicio del pensar filosófico, en el que nuestro buscar hace que encontremos las cosas, o por la vía del ejercicio del creer teológico, que considera que somos encontrados. Detrás hay algo que se va revelando poco a poco y que no lo encontramos a primera vista. Alberto Caeiro dice: el único misterio es que haya quien piense en el misterio. Y también está la ironía, el humor, porque en Pessoa también hay mucha risa, hay mucha burla, hay mucha crítica, hay mucho juego. Y entra a mostrarlo, porque este pensar y este creer es taparse, es poner velos a una relación natural con las cosas, y lo plantea como aquel que está al sol y lo único que ve es el sol, y cierra los ojos y lo que piensa ya es en cosas llenas de calor. O sea, ya no hay visión, cosa concreta, sino concepto. Y lo que quiere ser Alberto Caeiro es la concreción, como también la poesía busca ser la concreción. Cuando hablo con amigos o amigas que nos leemos textos previos a la publicación, que es como mucho el ejercicio de la poesía de los poetas, parte de mi obsesión es que no haya un concepto, que sea visual, que se pueda oler, que se pueda tocar. Entonces, en vez de hablar de la soledad, se puede hablar de una piedra en el desierto, por ejemplo, porque soledad es un concepto, además que es súper solemne también, súper extraña, para hablar de cosas propias, concretas, específicas. Es a lo que apunta Alberto Caeiro. Y dice: la luz del sol, esto propio, concreto, específico, vale más que todos los pensamientos de todos los filósofos y de todos los poetas. En este no saber lo que hace, y por esto mismo no hay error, y por esto mismo la bondad que atribuye, común y buena, es porque es lo que es, sin estar bifurcada y atravesada por el concepto de partición o por el concepto de culpa. En Pessoa, una de las formas de destruir el cristianismo es destruir el concepto de culpa, que no es solo del cristianismo. Paul Ricoeur hace una historia de la culpa tremenda en Finitud y Culpabilidad, específicamente en la simbólica del mal, y también busca el concepto de culpa entre los griegos, la hamartía, que es el estar partidos, o el errar en el blanco. Entonces casi siempre se ha creado una historia del pensar con un sentir la culpa. El mismo Heidegger hablaba de estar arrojados, de estar expulsados o eyectados de aquello que era el sentido. Y Alberto Caeiro y en general Pessoa lo que dice es: quitemos esa idea de que fuimos arrojados de algo, quitemos esa idea de que erramos en el blanco. Cuando un niño hierra el blanco, cuando un niño jugando con un balón se come un gol, el niño patea, y si el balón se va un poquito más allá de la piedra, se imagina que al lado hay otra piedra y que también había un arco, una meta donde hacer el gol, y se le puede hacer el gol a lo que sea. En Alberto Caeiro está eso, es decir, no hay un lugar correcto por donde meter el balón. Pateemos donde pateemos, o ensartemos lanzando en básquet, ya lo hicimos bien. El juego es parte de ese juego. Por eso dice metafísica. La metafísica son las reglas que le ponemos a la vida para decir
que vivimos de manera correcta o incorrecta. ¿Qué metafísica tienen estos árboles? La de ser verdes y copudos y tener ramas, y la de dar fruto en su momento, cosa que no hace que pensemos nosotros, que no sabemos percibirlos. Es decir, la metafísica es ser las bifurcaciones, las ramificaciones, las particiones. Recuerdo esa famosa canción de salsa de ese personaje tan extraño políticamente llamado Willy Colón, que se refiere a un árbol que nace torcido, pero ¿quién dijo que está torcido? Dice que nadie endereza. Más o menos eso es la naturaleza. Y no hay formas torcidas o deformaciones. Y si hay deformaciones es lo que nos interesa, que es lo que trata de seguir Foucault leyendo a Nietzsche, en ese texto que se llama Nietzsche, la genealogía de la moral, cuando dice que lo que interesa en la historia es aquello que se entendió como lo perverso, porque ¿qué es lo perverso? ¿Qué es una perversión? Una perversión es que creemos que hay una versión correcta y hay algo que se desvía de esa versión, pero en el fondo es otra versión, una ramificación distinta, una partición diferente, y por ahí van Deleuze y Guattari, cuando hablan del rizoma, ya no es un pensamiento arbóreo, sino rizomático, es decir, le nacen bulbos, raíces a la raíz que no hay forma, no tiene forma, porque su ser es ese. Y qué mejor metafísica que diversificarse y ser cada uno como es, sin saber si es bueno o es malo, porque al final es bueno todo lo que es. Entonces pone entre comillas toda esta metafísica, que es creer que el universo tiene una constitución íntima, que nos desviamos de ella, que tenemos que volver a los principios de no sé qué, que perdimos el sentido, que fuimos arrojados, que fuimos eyectados, que estamos en pecado, que erramos en el blanco. Todo eso es falso. Entonces eso no quiere decir nada. Y dice, es increíble que haya gente que piense en eso. Pensar en fines y en razones cuando está amaneciendo, cuando está todo ese amanecer ahí que nos invita a mirarlo. Recordemos que está pensando en el campo. A veces en la ciudad queda más difícil ver cuando sale el sol detrás de los edificios y el humo de los carros y los zumbidos de las motos. Y él dice, miren, pensar que haya un sentido íntimo del que nos desviamos y al que debemos volver, es como pensar en la salud, es como llevar un vaso de agua a una fuente natural. Entonces no hay sentido último. Lo que hay es lo que es, y lo que es está deviniendo, y lo que se está ramificando o abriendo o expandiendo, deviniendo en las formas diversas del rizoma, no tienen bien o mal. Y esta parte, que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando me preguntan como teólogo que quién es Dios, me parece fascinante esta respuesta, no es la única, pero me encanta esta, de Alberto Caeiro. Si Dios quisiese que yo viniese a hablar con él, se me presentaría y diría, aquí estoy. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el río y el brillo de la luna y el sol, entonces creo en él a todas horas, y mi vida entera es una oración y una misa. Es decir, la relación ya no con el concepto abstracto que abstraímos de cada cosa concreta o de cada vivencia asombrosa y le dimos un solo nombre, sino
volver a cada nombre que se le da a cada cosa. Y por esto es que los paganos tenían un nombre para cada vivencia que tenían, y cada dios iba naciendo. Siempre nacía un dios en el mundo pagano, porque una vivencia de un amanecer que no se podía comparar a la vivencia de un amanecer anterior se transformaba en una divinidad que iba brotando. De allí que para Antonio Mora esta concepción de Alberto Caeiro sea una mirada de mucha fuerza y de mucha construcción visual, poética, pero también religiosa. Incluso Ricardo Reis dice que con Alberto Caeiro nace una nueva religión, y es que cada vivencia es un Dios, pero ¿para qué llamarla Dios? A cada vivencia se le da un nombre nuevo, y de ahí la necesidad de la poesía. Porque la filosofía en general lo que busca es abstraer un marco que nos permita interpretar todas las vivencias desde una unificación de vivencias. O ciertas teorías, por ejemplo, ciertas formas del psicoanálisis en que toda relación termina enmarcada en el complejo de Edipo. En Alberto Caeiro lo que aparece es que cada vivencia es nueva, y a cada vivencia se le da un nombre distinto. Y esos nombres distintos los da la poesía. Incluso los nombres de los dioses los ha dado la poesía. O como dice María Zambrano, ha sido la poesía la que ha creado a los dioses. Y podríamos pensar que la poesía es la madre de las religiones. Por esto, ¿por qué llamarlo Dios o incluso dioses? Sino más bien cada vivencia es cada vivencia, y cada obediencia a esa vivencia es entregarse a lo que nos interpela, a lo que nos llama, en lo que son ellas mismas, ya sea brillo de la luna y sol y flores, árboles y montes. La palabra para brillo de la luna en portugués es más bonita porque es luar, y luar es como decir lunar, pero no el lunar que tenemos en el rostro o en el cuerpo, sino el ser de la luna siendo luna. Para ser heideggerianos, la luna lunando. Heidegger estaba loco creando conceptos, pero creo que se lo debe mucho a la poesía. Es una creación, poder crear conceptos. A veces en español lo podemos hacer, a veces en portugués. Hay otros idiomas como el de Heidegger que permite crear palabras, y entonces se puede entender un poco más el concepto de la obediencia. Y la obediencia es viviendo, y se le obedezco viviendo espontáneamente, como alguien que abre los ojos y ve. Y lo llamo así. Y lo puedo llamar de miles de formas. El ser tiene múltiples nombres. O Marguerite Yourcenar tiene un texto maravilloso sobre los nombres de Dios. Son muchísimos los nombres de Dios. Y Dios es tal vez el más insípido de todos esos nombres, que a algunas personas les ha sabido como un dulce en la boca, como el caso de San Juan de la Cruz, que lo anhela, lo desea, pero por eso mismo utiliza un montón de imágenes de la naturaleza para hablar de ese deseo, y el silencio mismo como nombre. Nombre que al final es una obediencia, es una vivencia y es un amor. Lo amo sin pensar en él, le obedezco y lo pienso. Pensar sin pensar. Y el pensar sin pensar es dejándose interpelar y atravesar por la vida. Y el sexto poema del guardador de rebaños, para terminar con esta parte, eso que aún todavía no he empezado con mis notas, pero no las voy a tomar,
es más como la impresión de lo que quedan de estas lecturas. Pensar en Dios es desobedecer a Dios, porque Dios quiso que no lo conociésemos y por eso no se nos mostró. Seamos simples y calmos como los arroyos y los árboles, y Dios nos amará, haciendo de nosotros, como los árboles son árboles, y como los arroyos son arroyos, y ha de darnos verdor en su primavera, y un río donde ir cuando acabemos. Y no ha de darnos más, pues darnos más aún vendría a ser quitarnos más. Es similar a lo que está en el poema 5. Creámosle a Pessoa, aunque no le creamos tanto, que se sentó y escribió todos estos poemas de una sola sentada, porque después se nota que le hizo correcciones en los manuscritos que se han encontrado en el baúl de Pessoa. Y vuelve y dice, pensar en Dios es desobedecer a Dios. Es decir, lo que menos quiso esta abstracción de las cosas. Y en Pessoa siempre está ese juego. Pessoa dice que no lo llamemos Dios, sino sol y luar y montes y árboles y piedras, etc. Y él lo llama Dios. Dice que no llamemos naturaleza a la naturaleza, pero él la llama naturaleza, porque esto es poesía, es decir, no estamos en el principio de no contradicción. La poesía se contradice un montón, como la vida se contradice un montón, como nosotros nos contradecimos un montón porque somos puro devenir. Y él está deviniendo. Y en este devenir, esto que no asumió como un ente metafísico, lo asume metafóricamente, más no metafísicamente. Y dice, Dios, asumámoslo como el nombre de todas las cosas para no cansarnos en volver a escribir todo. Él no quiere que se conozca como una abstracción y por eso no se muestra como la concreción de la abstracción, porque al final el concepto de Dios es la concreción de una abstracción. Y casi siempre que nos dijeron Dios, cuando éramos niños nos imaginamos a Zeus sentado en un trono lanzando rayos, ¿cierto? Él después lo dice con una fuerza brutal. No, en realidad es vivir sin que esto se nos muestre y que no tengamos que concretizar la abstracción, sino que vivamos lo concreto mismo, la simpleza, la calma, como aquello que es reflejo de lo que Alberto Caeiro entiende por Dios, que son los arroyos y los árboles. Y ese amor es precisamente el hacernos completos, en un hacernos completos que es lo que les decía, el concepto de teleios, de completud, de completitud, no de perfección, y si es de perfección no en términos morales, como aquello que se es, ser lo que somos como el árbol es lo que es, y aceptar lo que somos, precisamente en un contexto y en un mundo que no acepta lo que somos, que quiere encaminar al ser a un deber ser, pero este ser es lo que es. Por esto mismo, ser naturales como la naturaleza y no querer más que aquello que somos. Es en general la propuesta que hace Alberto Caeiro.